Hablar del tema de la Reina del Cielo sin duda es uno de los asuntos más interesantes que están en la Escritura. Aunque es un tema que tiene muchísimos años, muchos más de lo que podemos imaginar nosotros, lo cierto es de que no mucha gente conoce o entiende la problemática que está alrededor de toda esta entidad y de todo este sistema espiritual. A lo largo de estos años, el Padre nos ha permitido ir aprendiendo. Yo debo reconocer que entender en el Espíritu este tema ha sido uno de los aspectos que nos ha permitido dar saltos a otra dimensión de ministerio, de entendimiento y también de efectividad en las tareas que el Señor nos encomendó como siervos, como hijos, dentro de la iglesia y para el mundo. Es nuestra oración de que a través de este material usted pueda no simplemente conocer un tema nuevo, si es que nunca lo ha escuchado, sino que a pesar de que usted ya lo conozca, pueda recibir una nueva revelación y un nuevo entendimiento de lo que está detrás de este muy tan tremendo sistema espiritual. Ha sido tan efectivo que ha logrado sobrevivir muchos años. Y a pesar de que en la Escritura hay tantas referencias a cómo opera, a pesar de eso la gente ha sido engañada. Muchas veces ni siquiera se da cuenta que está bajo la acción de este espíritu y confunde muchas veces el ataque con síntomas normales en la vida y el crecimiento del creyente. Le pido al Señor que a través de estos 4 módulos que vamos a revisar estos días, usted pueda no solamente entender esto, sino que también, y por encima de todo, pueda ser libre de la acción de este sistema espiritual y poder ser mucho más fértil en los propósitos que Dios tiene en su vida. Bienvenido a este tiempo. Estamos muy agradecidos al Señor porque usted pueda ser parte de esta cita. Empecemos orando. Padre, queremos entregarte a ti este tiempo, reconociendo que en tu buena voluntad tú has preparado, Señor, todos los detalles y aspectos para que podamos ser sumergidos en una comprensión que venga desde tu Espíritu Santo y que nos ayude a desenmascarar todo este sistema espiritual que tiene bajo engaño a tanta gente. Señor, tú has venido a liberar y has venido a abrir las puertas de los que están en la cárcel. Oramos de manera especial por aquellos que están en la cárcel y ni siquiera se han dado cuenta de ello. Oramos pidiendo que tú puedas, Señor, ministrar sobre cada persona, no solamente una revelación fresca respecto a este asunto, sino también una comprensión de la autoridad que tienen como hijos de Dios para confrontar esto. Señor, nos presentamos en favor de tus propósitos sobre las naciones y de manera especial sobre las familias de la tierra, sean estas creyentes o no. Sabemos que en tu corazón tú siempre tienes pensamientos de bien y de paz para todos. Padre, en el nombre de Jesús, pedimos tu guía, pedimos tu luz, pedimos la certeza que viene de tu Espíritu Santo y te pedimos la sabiduría para poder enfrentar esto y ser libres como a ti te place que tus hijos de Dios vivan. Que sean libres, que puedan crecer, que puedan avanzar en todo lo que tú has preparado desde antes de la fundación del mundo para cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Yo bendigo a cada persona que está haciendo parte de este entrenamiento y bendigo, Señor, tus propósitos sobre las naciones de la tierra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Abordar este tema requiere que nosotros vayamos bastante atrás. Sin duda, cuando hablamos de la Reina del Cielo, mucha gente tiene la idea de que estamos hablando de la idolatría o de algo conectado con el culto mariano. Sin embargo, esto es mucho más profundo que simplemente eso que acabo de mencionar.
Para poder entenderlo, necesitamos revisar un poco más atrás, bastante más atrás. Y a partir de eso, poder tener una comprensión de la dificultad y de la magnitud de todo este sistema. Quiero invitarlos a que sean parte de este viaje. Sé que lo van a disfrutar. Vayamos a los principios, muy atrás. Busquemos retroceder lo más posible para poder ver dónde y cómo empezó todo este tipo de engaño, cómo se tejió. Nosotros conocemos muy bien la descripción que se hace en el libro de Génesis en relación a la creación de todas las cosas. En el libro de Génesis capítulo 1, versículo 1, haciendo referencia a la Biblia textual cuarta edición, podemos leer lo siguiente. En principio, Elohim Aleph Tab creó los cielos y la tierra. En principio, la palabra en hebreo es Reshit. Elohim Aleph Tab creó los cielos, Shamaim, y la tierra, Eretz. Esta creación a la que se hace referencia en este pasaje, podríamos decir que es la creación del cosmos. Describe cómo Dios creó las cosas visibles e invisibles en un tiempo indeterminado, imposible de poder calcular. Dios empezó y terminó su obra creativa. En el Nuevo Testamento nosotros encontramos una declaración maravillosa. Dice en capítulo 1, verso 3 del Evangelio de San Juan. Todo existió por Él, y sin Él nada de cuanto existe existió. En ese sentido, y sumándose esa declaración, el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 16, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles, tronos o dominios o principados o potestades, todas las cosas han sido creadas por Él y para Él. En estos dos pasajes claramente se nos explica de que el agente creador, el que hizo todas las cosas, es nuestro Señor Jesucristo. Juan dice que todo existió por Él. Y Pablo dice en la carta a los Colosenses que tanto las cosas visibles e invisibles fueron creadas en Él. Ahora, abarca en su descripción elementos sumamente interesantes que están descritos como parte de las familias de Dios. Habla de, por ejemplo, principados, potestades, dominios, pero también habla de tronos o autoridades, dependiendo la versión que usted tenga. Va a ver que hay diferentes palabras que pueden reemplazar esas declaraciones. Sin embargo, más allá de cuál sea la más precisa, lo importante es entender de que todas las cosas fueron creadas en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el pasaje de Génesis 1, el que acabamos de leer al empezar, está en total relación con lo que dice Juan y con lo que dice Pablo en el libro de Colosenses. Si seguimos leyendo el texto en Génesis 1:2, continúa el relato, la Biblia textual. Dice, pero la tierra se ha precipitado en caos y vacío, y hubo tinieblas sobre la faz del abismo acuoso, y el espíritu de Elohim se cernía sobre la faz de las aguas. Voy a leer algunas versiones para que podamos comparar esta declaración de la Biblia textual. Dice la Biblia de las Américas, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Dice la Biblia Septuaginta, pero la tierra estaba desierta e informe, y tinieblas sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios flotando sobre la faz de las aguas. Por último,
La Nueva Biblia de Jerusalén dice, la tierra era caos y confusión, y oscuridad por encima del abismo, y un viento de Dios aleteaba por encima de las aguas. En cada una de estas versiones se escogen palabras sumamente descriptivas. La textual nos habla de caos y vacío, pero también nos habla de tinieblas y de un abismo de agua, abismo acuoso. La Biblia de las Américas reemplaza caos por sin orden. La Biblia Septuaginta dice desierta y la Biblia de Jerusalén dice caos. Luego se habla de vacío, la otra versión dice informe, desierto, y la otra dice confusión. Ahora, la pregunta que uno se hace al leer este pasaje es cómo, si Dios acaba de crear todas las cosas en el versículo 1, éstas puedan estar en tal condición: caos, desorden, desierto, oscuridad. Y al Espíritu de Dios que se mueve sobre las aguas, pero sin posarse en ellas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entre el versículo 1 y el versículo 2? ¿Qué nos dice la Biblia que pasó? En el libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 18, hay una muy tremenda declaración que hace el profeta. Así dice Jehová que creó los cielos. Él es Ha Elohim, que formó la tierra, la hizo y la estableció. No la creó para que fuera un caos, la formó para que estuviera habitada. Yo, Jehová, y no hay ningún otro. Claramente, en este pasaje podemos ver que Dios no creó la tierra para que ésta quede convertida en algo caótico. Es enfático el profeta Isaías cuando dice, así dice el Señor, yo no he creado la tierra para que esté vacía, no la he creado para que esté en desorden o en confusión. Entonces no hay forma de pensar de que Dios mismo quiso que la tierra quedara tal como describe el versículo 2 del libro de Génesis. Definitivamente no. ¿Qué pasó? Bueno, para poder entender qué pasó, necesitamos darnos cuenta que la Biblia no está describiendo las cosas en orden cronológico normalmente. De hecho, la manera en que están colocados los libros no responden en rigor a que este libro es antes histórica o cronológicamente del siguiente. Hay algunos de los cuales directamente no sabemos cuándo o en qué oportunidad se escribió. En otros casos hay libros que están más o menos al mismo tiempo relatando cosas en aspectos diferentes. Unos, por ejemplo, tenemos un Jeremías que está describiendo lo que está pasando con el pueblo de Dios en Egipto y al mismo tiempo podemos tener a un Daniel viviendo en Babilonia. Ahora, ambos comparten más o menos la misma franja de tiempo, pero están en dos lugares diferentes, por lo que su relato es sumamente interesante cuando se complementan. Lo propio pasa con el versículo 1 del capítulo 1 de Génesis. Sí nos habla de una creación del cosmos, como dijimos. Pero el versículo 2 no significa que eso que está describiendo aconteció exactamente después del versículo 1. En realidad pasó muchísimo tiempo entre el versículo 1 y el versículo 2. ¿Cuánto tiempo? Bueno, en ese momento de la historia todavía no tenemos un registro cronológico porque no tenemos la creación del sol y de la luna, que de acuerdo a la característica que aparece en el día cuarto, son ellos los que van a darnos el concepto de tiempo, los que van a marcar las estaciones. Entonces, hay un tiempo indeterminado en cuanto a su extensión que abarca del versículo 1 hasta por lo menos el día cuarto. Todo esto en el capítulo 1.
¿Y dónde están las cosas que pasaron antes, si es que pasaron cosas, o cosas que pasaron entre el día o el verso 1 y el verso 2? Bueno, vamos a tocar algunos de esos versículos precisamente para que todos ustedes puedan tener una comprensión más o menos cercana a los tiempos bíblicos, al manejo del tiempo que tenemos en el relato bíblico. No vamos a poder abarcar todo en extensión en apenas estos 4 días, pero sí tendremos una aproximación. Podríamos decir, sin temor a equivocarnos, que las cosas que van pasando correctamente enumeradas en un orden, no vamos a decir cronológico, pero sí en un orden de aparición, serían más o menos las siguientes. Primero, hay un tiempo indeterminado, que podríamos decir o llamar como lo increado. Un tiempo sin tiempo, un espacio en el cual es imposible que nosotros tengamos una aproximación a su duración, o al menos comprendamos de cerca todo lo que pasó en ese espacio. Luego tenemos la creación de las luminarias. Y aquí no estoy hablando ni del sol, ni de la luna, ni de las estrellas. Estoy hablando de las luminarias, unos seres espirituales que corresponden precisamente a este grupo, luminarias. Luego tenemos la creación de las familias celestiales que nosotros vemos a lo largo de la Escritura. ¿A qué nos referimos con familias celestiales? Por ejemplo, los querubines, los ángeles, estamos hablando de los serafines. Todas esas son familias celestiales, los seres vivientes que se describen en diferentes pasajes de la Escritura. Todos aparentemente son creados después de lo que son las luminarias. Por último, estaríamos hablando de Génesis 1:1, la creación del cosmos. Vean ustedes que aparece en nuestra escala como en el número 4. Esta pequeña guía numerada lo que pretende es darle un aproximado a los sucesos en el orden de aparición de los mismos. Ahora, ¿cuánto tiempo hay entre el 2 y el 3? No lo sabemos. ¿O cuánto tiempo hay entre el 3 y el 4? No lo sabemos. Pero, por ejemplo, ¿cómo podemos estar seguros de que lo que está aquí es correcto? Bueno, pues por ejemplo, si leemos el libro de Job, claramente nos dice que cuando Dios estaba creando el cosmos, los ángeles se gozaban al ver todo esto, lo que nos hace pensar de que los ángeles habían sido creados ya antes que el cosmos, de tal manera que ellos pudieran gozarse al ver lo que Dios estaba haciendo. De la misma manera pasa con las luminarias. Vamos a ver que Dios habla de la creación de la luminaria más importante y famosa y de otra seguramente de su familia en un tiempo anterior inclusive a la creación del resto de las familias celestiales. Ahora bien, yo sé que cuando hablamos de todo el espectro profético y del espíritu, intentar hablar de tiempo en los términos humanos, en los que tenemos nosotros, en los que tienen que ver con el hoy, con la hora, con el espacio es difícil. Hasta el día de hoy, muchísima gente no está de acuerdo, por ejemplo, en la fecha exacta en la que Jesús nació y obviamente la fecha que Él murió. Y todo eso, a pesar de tener ayudas en relación a pequeños recursos que nos da, por ejemplo, Lucas, cuando nos habla del gobernador que estaba en su función en ese tiempo, o nos dan una aproximación a ciertos eventos o fechas. A pesar de eso, todavía hay ciertas dudas, cierta imprecisión. Entonces, imagínense cómo podríamos pretender ser exactos en un espacio tan grande de tiempo y con tan pocos elementos para poder ser sumamente precisos.
Entonces yo les pido que ese pequeño esquema de 1, 2, 3, 4 simplemente lo tomen como una referencia de la secuencia de eventos. Simplemente eso, nos va a ayudar para lo que viene. Empecemos a revisar entonces cuáles fueron las primeras creaciones y cómo se produce la primera rebelión. Voy a empezar con un texto muy interesante que está escrito en la carta de Santiago, en el capítulo 1, versículo 17. Santiago, capítulo 1, versículo 17. Dice: toda buena dádiva y todo don perfecto está descendiendo de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay cambio ni sombra de variación. Esto describe muy acertadamente la manera en que Dios nos ve. Nos ve a nosotros mismos como luces. Él es el Padre de las luces. De hecho, Jesús dice: ustedes son la luz. Y es que al ser hechos a imagen de Dios, definitivamente cuando se dice o cuando se enseña que Dios es luz, tal como Jesús lo dice, Él quiso que esta característica tan propia de su naturaleza esté presente también en sus hijos. Si usted va a Génesis, va a darse cuenta que después de la situación caótica del versículo 2, lo primero que Dios restaura es la luz. La voz del Señor se va a soltar y va a decir: sea la luz. Y es que la luz es en todos los casos la primera manifestación de que la salvación está llegando. En otro pasaje de la Escritura, por ejemplo, dice tierra de Zabulón y Neftalí, ¿verdad? A los lados del norte, tierra que estaba en oscuridad, luz resplandeció sobre ellos. Y está hablando precisamente acerca del nacimiento como un niño, como un bebé de Jesucristo. Entonces, sea por el Evangelio de Juan, cuando habla de la luz en los primeros versículos del capítulo 1, sea por la descripción que se hace del nacimiento de Jesús en los Evangelios, sea por el reordenamiento del cosmos que empieza con ese sea la luz, vemos que Dios, por su carácter, por su manera de ser, siempre lo primero que hace es restaurar la luz. Y sabe, la creación de todas las cosas no fue una excepción. Lo primero que Dios creó fueron las luminarias. Lo primero. Precisamente porque Dios no va a hacer nada sin que la luz se manifieste en primer lugar. Es muy importante que nosotros reconozcamos la diferencia entre la rebelión y la caída de Lucero, que está descrita en Isaías 14, y la rebelión y la caída de Querubín, Ezequiel capítulo 28. Aunque ambas parecen similares, ocurrieron en tiempos diferentes y con consecuencias diferentes. Ambas entidades crearon dos sistemas diferentes, de los cuales se desprenden otros, como el de la Reina del Cielo y de Querubín. Hablemos un poco acerca de las luminarias entonces. En el libro de Salmos, en el Salmo 110, versículo 3, hay un verso muy revelador. Este es un salmo, por cierto, muy usado porque es un típico salmo mesiánico. Nos habla muchísimo acerca de la manifestación de Cristo como el agente de justicia de parte de Dios. Pero en el versículo 3, y esto solamente en la Biblia textual y en algunas que consultan o que toman como referencia la Biblia Septuaginta o la Yuneman, dice algo pero muy interesante. Dice: tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, entre los resplandores de los santos. Desde el principio te engendré antes que al lucero. Aquí está hablando al Padre, a Jesús. Si ustedes leen más arriba en el Salmo 110, van a ver que sin lugar a dudas le está hablando a Jesús. Ahora aquí dice en este verso 3, y repito,
Esto está tomado exactamente de la Biblia Septuaginta. Dice, desde el principio te engendré. Le está hablando a Jesús antes que a Lucero. Lucero es un nombre propio. Vamos a ver en un momento un poco más al respecto de esta entidad. El mismo versículo, la Biblia Kadosh dice, contigo está el dominio en el día de tu poder, en el esplendor de tus Kadoshim. Yo te he engendrado del vientre antes del alba. Aquí reemplaza la palabra lucero por alba. ¿De quién están hablando? ¿A quién hacen referencia cuando aquí mencionan al lucero o al alba? ¿Es simplemente un título o es un sustantivo? Pues si usted lee la descripción correcta, es un sustantivo, es un nombre propio. Hay alguien que se llama Lucero. ¿Qué dice la Escritura? Isaías capítulo 14, versículo 12. ¿Cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Vean lo que dice la Biblia Gómez en este mismo versículo. ¿Cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las naciones. Y la Biblia Kadosh dice, como Lucifer, hijo de la mañana, ha caído de los cielos. Aquel que mandaba órdenes a todas las naciones es machacado a la tierra. La palabra lucero en el hebreo se lee helel y es un sustantivo masculino. Se puede traducir como lucero en el cielo. Habla de aquella que brilla temprano en la mañana, lucero del amanecer, o prominente en la mañana. La Biblia Vulgata lo traduce como Lucifer, pero también se puede traducir como luna creciente. Ahora, este versículo, el 12, sumado al anterior, está haciendo referencia a un personaje que fue creado antes de todas las cosas. La única persona que está antes que Él es nuestro Señor mismo. Entonces, ¿podríamos decir que este lucero es la primera creación de Dios? Sí, exactamente. Exactamente, es la primera creación de Dios. Ahora, no podemos simplemente quedarnos con la idea de que es una sola persona, porque vemos que Dios nunca hace a alguien con la idea de la soledad. Siempre, y lo dice él en el libro de Génesis también hablando de Adán, no es bueno que el hombre esté solo. Y van a ver ustedes que Jesús cuando manda a los discípulos, los manda de a dos. Es que ese es Dios, es la manera de hacerlo. Aún para orar se nos pide que nos pongamos de acuerdo, por lo menos dos, para orar por algo. Entonces, es difícil creer que Lucero haya sido solo una persona. Es decir, sí existió un lucero, sí existe uno, pero probablemente también habían otros tantos. Vamos a ver algunas características de esta criatura y vamos a permitir que inclusive sea esta misma entidad quien se presente hacia nosotros. ¿Les parece? En el libro de Proverbios, capítulo 8, versículo 25 al 28 dice, antes que los montes fueran fundados, antes de los collados, ya estaba engendrada. No había hecho aún la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo. Cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Cuando trazó el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmó los cielos en lo alto, cuando afirmó las fuentes del abismo. Vean ustedes que aquí está hablando la sabiduría. La sabiduría no es otra,
no es otro ser, no es otra persona más que este lucero. Las características que aquí ustedes pueden ver son precisamente la de una primera creación. Vean ustedes que es antes que los montes, antes de los collados, antes que la tierra, antes aún que el polvo. Esa es una clara referencia a la materia que Dios va a usar para crear al hombre. Entonces está implícitamente diciéndonos aún antes que el hombre fuera creado. Dice, cuando estableció los cielos, allí estaba yo. Es decir, esta entidad estaba aún antes de que Dios creara el Shamaín, los cielos. Antes de que trazara el círculo sobre la faz del abismo. Esto es cuando Dios ponga límites a ese caos del versículo 2 de Génesis 1. Cuando Él afirmó los cielos en lo alto, eso tiene que ver con la separación que se produce a partir del versículo 3 y 4 en Génesis 1, cuando Él afirma las fuentes del abismo, esas fuentes que se van a romper cuando venga el diluvio. Antes que todo eso, esta entidad ya estaba presente. En el versículo 30, en la primera parte, Proverbios 8:30, dice, yo estaba junto a Él, junto a Dios, como arquitecto. En el versículo 22 dice, Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. La palabra para antes es ketma, antigüedad, pero también tiene que ver con eterno, con el lado oriental o hacia el oriente, desde el principio, desde el siglo, desde el sureste, desde tiempos antiguos, desde los umbrales del tiempo. Vean que aquí la sabiduría dice, yo estaba junto a Él, junto a Dios, como arquitecto. Ahora bien, esta misma luminaria, este lucero, va a caer. Se levanta contra Dios y su juicio es por lo menos uno de los más relatados o explicados en el libro del profeta Isaías. Está muy bien detallado todo lo que pasó con este juicio que viene contra esta luminaria. Veamos qué dice Isaías 14 del verso 12 para adelante. Dice, ¿cómo caíste de los cielos, oh lucero de la mañana? Tú que das órdenes a todas las naciones, fuiste abatido a la tierra. Tú que a causa del acto traidor dijiste dentro de ti, subiré a los cielos, junto a las estrellas de Dios haré levantar mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea. Subiré sobre las altas nubes, en el flanco norte, y me haré semejante al león. Ciertamente al Seol está siendo abajado hasta el flanco de la fosa. En este pasaje, Isaías nos explica las razones por las cuales Dios echa esta entidad del lugar donde Él la había puesto. Dice aquí en el versículo 13 que Él intentó traicionar a Dios. Él intentó subir a los cielos y establecerse junto a las estrellas de Dios. Entendamos estrellas como ángeles. Él hizo levantar su trono, quería levantar su trono más bien en ese lugar. Quería sentarse en el monte de la asamblea, en ese lugar donde Dios delibera con su corte todo lo que sucede en el cosmos. Él había dicho, subiré sobre las altas nubes, en el flanco norte, y quizás lo peor y lo más terrible de todo esto, me haré semejante al león. Claramente se ve cómo se torció el corazón del lucero, de esta luminaria, y lo que provocó pues no fue otra cosa que ser echado de ese lugar de privilegio que Dios le había dado. Claramente podemos ver en este pasaje de Isaías 14, que se lo llama el lucero de la mañana. Entiéndase bien de que en ese tiempo
no había todavía mañana o tarde. Eso va a aparecer en Génesis 1. Cuando dice aquí el lucero de la mañana, debería traducirse lucero del alba. Y alba significa los albores de la creación. Es decir, cuando Dios empezó a crear todas las cosas. Está hablando de ese tiempo sin tiempo donde Dios empezó a crear todas las cosas. Por eso decimos que este lucero, que en Proverbios se identifica como Sofía, es antes en creación que las otras familias celestiales. También dice en otra versión, o en el verso 11, perdón, el estruendo de tus salterios hace referencia a que había sonido, habían instrumentos. La razón por la que va a ser expulsado es por un acto traidor. Quería sentarse en el monte, quería subir a los cielos, quería hacerse semejante a Dios. Pero él es echado al infierno, al Seol, va a descender a los fundamentos de la tierra. En el libro de Proverbios 8:22 dice, Yahweh me hizo como el principio de su senda, la primera de las obras antiguas. Claramente nosotros podemos ver, por un lado, ese cuándo aparece esta entidad espiritual, identificada como lucero, pero que a sí misma se presenta como sabiduría, por un lado. Por otro lado, vemos cuáles son las causas que van a determinar que sea expulsado de esa atmósfera donde Dios originalmente le tenía preparado. Ahora, todo esto va a provocar tremendos desastres posteriormente. La caída de esta entidad va a provocar que otros seres, después de él, caigan también. Veamos un par de versos más antes de entrar al siguiente punto. En Proverbios 24:3 dice, con la sabiduría se edifica una casa, con la prudencia se afirma. Y todos nosotros hemos usado este pasaje para tratar de exhortar a los hermanos a hacer las cosas con cierto criterio de sabiduría, de cuidado, ¿sí? Entonces nosotros podríamos decir, sin lugar a dudas, que al menos hay por lo menos dos tipos de sabiduría. Sí, correcto. Hay un personaje que se identifica como sabiduría, que es una falsa sabiduría, y hay una sabiduría que es parte de los 7 espíritus de Dios, una sabiduría que viene acompañando al Espíritu Santo. De hecho, la Biblia en el Nuevo Testamento va a hablar de una sabiduría que es animal, que es terrenal y que es diabólica. Y está haciendo referencia precisamente a esta entidad, no a la buena sabiduría, no al caminar correctamente, con sabiduría, en el sentido positivo. En el mismo libro de Proverbios, en el capítulo 9, versículo 1 dice, la sabiduría edificó su casa, labró sus 7 columnas. Bueno, después de que la sabiduría es echada, vemos que el propósito de Dios era que ésta ayudara a edificar una casa. ¿Cuál casa? ¿Qué casa es la que Dios busca que nosotros construyamos? ¿Un templo? No. Nosotros somos la casa. Nosotros somos la casa que Dios ama. Nos ha creado con características que lo pueden contener. Los cielos de los cielos no pueden, pero sin duda sus hijos creados a su imagen sí. Entonces, ¿qué es lo que Dios quería con esta sabiduría? Permítanme hacer una especulación responsable. Hemos entendido que lo primero que Dios busca crear es luz, pues se llama lucero. Se puede traducir lucero como el que porta luz, es correcto. Pero, ¿por qué crear una entidad? ¿Acaso no era suficiente lo que Dios
pudiera hacer con el hombre como para no necesitar de una ayuda externa? Si ustedes leen con cuidado el Antiguo Testamento y llegan al Nuevo Testamento donde se habla, donde Jesús explica acerca del Espíritu Santo, se van a dar cuenta que el Espíritu Santo no podía descender al hombre o sobre el hombre hasta que Jesús resolviera el problema del pecado. Jesús tenía que morir y resucitar para descender como el Espíritu Santo y con el Espíritu Santo. Él es el que nos trae el Espíritu Santo. Y es que nosotros no podíamos recibirlo hasta que Él hiciera la tarea. Entonces, la especulación responsable que podemos hacer es de que en tanto que el Espíritu Santo no pueda venir al hombre, la sabiduría iba a ayudar al hombre para que éste pueda conservarse como una casa santa para Dios. Entonces, hay pasajes, por ejemplo, en el libro de Proverbios, hay versículos sumamente inspiradores en relación a ser gente correcta, gente justa, gente que no miente, gente que busca caminar en derecho. Hay algunas partes de Proverbios que sin duda son maravillosas, pero hay otras partes que difícilmente podríamos aceptar que Dios las inspiró. O si las permitió, fue para que pudiéramos ver algo y que se nos revelara realmente un engaño que está escondido detrás de esos pasajes. Entonces, es posible que Dios haya creado esta sabiduría, esta primera luminaria, para que ayudara al hombre a conservarse y edificarse para Dios hasta que llegue el momento que el Espíritu Santo descienda sobre él y ya no sea necesaria ninguna otra sabiduría? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo creo que de hecho esa fue la razón por la que Dios creó a la sabiduría. Pero ¿qué hizo la sabiduría? ¿Realmente se esforzó en tratar de hacer una casa para Dios? No, no lo hizo. Se reveló, como describimos en ese pasaje de Isaías 14, pero hubo algo más. ¿Sí? Hubo en todo este proceso una descripción que en el mismo libro de Proverbios se nos dice de que hay evidencias de que labró sus propias columnas, de que mató sus propias víctimas, de que derramó su propio vino. Y todo esto no es nada más ni nada menos que una señal inequívoca de que la sabiduría no solamente había traicionado a Dios, sino que ahora estaba traicionando al hombre. En lugar de edificar una casa para Dios, va a edificarse su casa, su propia casa. ¿Qué necesidad tenía de matar víctimas? ¿La sabiduría matando víctimas? ¿Usted cree que ese relato corresponde con la sabiduría de Dios? ¿Matar sus víctimas? ¿Labrar sus 7 columnas? ¿Cuáles son las 7 columnas? ¿De qué columnas habla? Derramó su vino. ¿Pero acaso el vino no es lo que Dios va a usar para hacer una señal de pacto con nosotros? ¿No es que el vino está conectado con algo tan profético, hablando de la vid y hablando de lo que es Cristo mismo? ¿Esa sabiduría está describiendo a la correcta sabiduría o a esta entidad que se llama lucero? Sin duda yo creo que está describiendo esta entidad. Y obviamente Dios va a juzgar esta entidad, lo va a hacer no solamente en ese tiempo en el cual ésta se levanta contra Dios y trata de tomar el trono de Dios, sino que a lo largo del tiempo también va a juzgarla. Hay un pasaje que yo no puedo dejar de comentar en este momento y tiene que ver con Salomón.
Ustedes saben de que, según el relato de la Escritura, Salomón le pide una sola cosa a Dios y es sabiduría. Y vemos que Dios le concede esa sabiduría. Pero luego, al pasar los años, nosotros vemos a un Salomón no tan sabio. ¿Se dieron cuenta? No solamente se aparta de Dios, sino de que él va a hacer cosas tan pecaminosas que estaban en contra de la propia ley, de forma descarada y reincidente. Va a casarse muchísimas veces, va a tener más de 900 esposas, va a tolerar a los dioses paganos de estas mujeres en Jerusalén. Y va a construir un templo que dista mucho del modelo original que David le dejó. El modelo que David le dejó era un modelo muy parecido al tabernáculo, porque ese fue el modelo que Dios le entregó a Moisés. No había otro. Pero si ustedes ven el templo que hace Salomón, es muy diferente. Tiene toros labrados y tiene columnas con nombres propios, como Joaquín o Boaz. Es un templo que ya no es el que David quería. Era una casa para la sabiduría. Entonces podríamos decir que esta sabiduría que se levantó contra Dios y fue expulsada, luego engañó a Salomón, al hombre más sabio, y lo llevó a construirle, o a que él le construyera más bien una casa a esta entidad, una casa que hasta el día de hoy, por ejemplo, es el centro genético de lo que es la masonería. Todo el sistema de la masonería se desprende del templo de Salomón, del sello de Salomón, de las columnas de Salomón. Y no es la masonería una expresión tan clara del pensamiento de la sabiduría caída, de tratar de encontrar a Dios por el conocimiento, cuando la única manera de conectarse con Él es a través de la fe. Entonces, sin duda, se puede ver que hay una acción directa de esta entidad a lo largo del tiempo. Su intención ha sido torcer el corazón del hombre, pero no detrás de cosas depravadas, como los vicios o los pecados morales, sino detrás de la filosofía, detrás de las artes, detrás de todas esas disciplinas que están, si usted quiere, debajo de la cobertura de las famosas musas griegas. Solo vea usted cómo es de cerca la vida íntima de esos grandes artistas, músicos, pintores, escultores, filósofos. Se parecen mucho a Salomón, ¿no es cierto? Distan mucho en su conducta y comportamiento de una persona que parezca sabia con la sabiduría de Dios. Entonces podríamos decir, cerrando esta primera parte, de que esa luminaria llamada lucero parte de un grupo de luminarias creadas al principio, en el alba de la creación. También abarcaría, por ejemplo, elementos como la música, la poesía, las artes, la arquitectura. De hecho, se identifica en Proverbios como arquitecto. Dios me puso como arquitecto. Y podríamos a través de esto nosotros, simplemente mirando la cultura del mundo, la historia de la civilización, darnos cuenta de que se ha llevado a la gente al camino equivocado por un derrotero que no era el que Dios quería, a través precisamente de cosas horribles, abominables como la idolatría, la hechicería, la lujuria, pero también a través de cosas más, de prácticas más elevadas, más iluminadas, como las artes y aún ciertas formas de ciencia. Claro que sí.
Hemos identificado entonces a las luminarias, a esta primera entidad, la que aparece al principio, y hemos podido reconocer su acción. Pero no es la primera en revelarse solamente, también va a provocar que otros seres se revelen. Y obviamente al segundo lo conocemos muy bien. Estamos hablando del querubín. En el libro de Ezequiel capítulo 28, versículo 12 dice lo siguiente: Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. Aquí no está hablando acerca de la sabiduría o del lucero. Habla de alguien a quien la Biblia identifica como querubín. En ese pasaje, capítulo 28, hay, igual que en el caso de Isaías 14, varias referencias a lo que pasó con este personaje. Dice en el versículo 12: Hijo de hombre, entona endechas sobre el rey de Tiro y dile: Así dice Adonai Jehová, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe y crisólito, de berilo y ónice, zafiro y carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus panderos y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Versículo 14. Tú, querubín ungido, protector, yo que te constituí para esto, en el santo monte de Elohim estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Versículo 15. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la amplitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por tanto, yo te degrado del monte de Elohim y te destruyo, oh querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Es una descripción sumamente clara. Podemos ver de que esta entidad, a quien llama querubín, tenía piedras en su forma, es decir, había sido tomado de piedras preciosas. Se mencionan 9 piedras. Es interesante que hay una referencia muy directa al pectoral del sumo sacerdote que tenía 12 piedras. Pero también se habla acerca de otros aspectos. Se habla acerca, por ejemplo, de que era muy perfecto desde que fue creado hasta que se halló maldad en él. También en el verso 16 explica por qué razón pecó. Dice que fue lleno de iniquidad por las contrataciones. Contrataciones, es decir, por hacer negocios, pero ventajistas. Y dice de que él sí estuvo en el monte de Dios. Dice: yo te degrado del monte de Dios. Si ustedes quieren ver con cuidado el versículo 16, por ejemplo, dice: por tanto, yo te degrado del monte de Elohim y te destruyo, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. Comparen eso con el texto que nos hablaba en Isaías 14 acerca de Lucero. Él nunca estuvo en el monte de Dios. Él decía: yo subiré al monte de Dios. Sin embargo, este querubín sí estuvo en el monte de Dios. En el versículo 17 continúo leyendo, dice: a causa de tu hermosura se enalteció tu corazón, a causa de tu esplendor corrompiste tu sabiduría. Yo te arrojo por tierra y delante de los reyes te pondré por espectáculo. Con la amplitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tus santuarios. He aquí, yo hago brotar de ti un fuego para que te consuma y te reduzco a ceniza
sobre la tierra a ojos de todos los que te observan. Claramente aquí podemos ver que Dios lo echa, lo tira a la tierra. Es interesante, dice, delante de los reyes, entre las preguntas que se me ocurren hacerme, es qué reyes, si en ese tiempo todavía el hombre no había sido creado, supuestamente como nosotros entendemos, si es que la creación de Génesis 26, 1:26 del hombre y de la mujer están ahí descritas como sabemos que lo están, pero querubín cayó antes de qué reyes está hablando. Sin duda hay mucho que poder revisar. Dice entonces como resumen esta lámina que ustedes están viendo, versículo 14 se lo llama tú querubín ungido protector. También se le dice en esa palabra protector, más que proteger en el hebreo, dice de alas desplegadas. Entonces dando a entender de que al desplegar las alas está protegiendo. Habla de los panderos y flautas que estuvieron preparados, pero también en el hebreo da a entenderse que esos instrumentos de percusión y de viento son parte de su propio cuerpo. Luego dice, en el santo monte de Elohim estuviste, el monte de la asamblea donde Dios se reúne con su corte. En Edén, en el huerto de Elohim estuviste, no solamente estuvo en el monte, sino también en el huerto. Luego dice, te degrado del monte de Elohim, ahí está siendo echado, porque corrompió su sabiduría, versículo 17, porque a causa de la iniquidad que viene sobre él por sus contrataciones, ya no puede permanecer ahí, y que él es arrojado por tierra. Igual que en el caso de sabiduría, podemos ver claramente de que ahí se presenta lo que hizo, los hechos, los cargos, y se ve también la consecuencia cuando Dios pesa esos cargos y cómo es echado este personaje fuera de la atmósfera en la cual Dios le había puesto. Hay algunos versos que quisiera revisarlos con ustedes un poco más. Por ejemplo, tenemos el versículo 14, donde decía, tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí, estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Hay mucha riqueza en este versículo. Ahí aparece la palabra querubín, que a diferencia de lucero, que es un nombre propio, querubín es una descripción de su característica, de su cualidad. La palabra es querub y el plural es querubín. Querub está relacionado con un verbo acadio que significa bendecir o alabar o adorar. Recuerden ustedes que también aparecen los querubines en algunas visiones. Por ejemplo, cuando Ezequiel ve a Dios, va a ver querubines. Vamos a ver que aún en el propiciatorio, este altar que era la tapa de la arca de la alianza, están dos querubines con sus alas desplegadas. Tiene sentido de que se hable de protector en relación a esas alas desplegadas porque aparentemente siempre acompañan la presencia de Dios. Y luego tenemos la palabra protector, que es mishmak, que es un sentido de expansión como con alas extendidas, lo que les decía. Y cuando se habla de piedras, ¿verdad? La palabra es eben, que tiene que ver con piedras de cantería, piedras, peña, peso, plomada, roca. Es decir, que hay una relación entre los querubines y las piedras, ¿sí? Algo que en algún momento puede ser interesante mencionar. También en la versión Yuneman de este pasaje dice, desde el día que fuiste creado tú con el querube, te puse en el santo monte de Dios, fuiste hecho en medio de piedras ígneas. Y hay dos notas, ahí está como C y D, dos referencias.
La primera dice, acompañado de un querube, tu custodio. Y luego dice, piedras del monte de Dios, que son seres selectos del reino divino, fulgurantes. Esta es una pequeña explicación, ¿sí? Que viene con la versión Yuneman, por la palabra que se utiliza acá. Es interesante que dé a entender de que este personaje, este querubín, estaba acompañado, ¿sí?, de un custodio. ¿Alguien engañó a querubín? ¿Fue sabiduría quien hizo caer a querubín? Yo personalmente creo que sí. En la versión 95 tiene una nota para reforzar esto que acabo de decir. Tú, querubín grande protector, y la nota o la otra traducción es, te dejé al cuidado de un ser alado, dando a entender de que precisamente hubo alguien que tenía la responsabilidad de cuidar este querubín y no lo cuidó correctamente, por lo cual también va a caer. Por último, tenemos un ejemplo más de este versículo. Otra versión dice, un ángel te protegía mientras pisabas piedras de fuego en el monte elegido por Dios. Qué interesante, cuánta variación hay en apenas el versículo 14. Entonces, podríamos decir que aquí, hablando de lucero y querubín, vemos de que el lucero es creado muy al principio, en el alba de la creación, mientras que querubín es creado posteriormente junto con las familias celestiales, de que lucero es una luminaria, mientras querubín es un querubín, tal como dice su nombre general o genérico. Vemos que lucero cae por sí mismo, mientras que querubín es engañado aparentemente por lucero. Vemos de que se mueve lucero en el raquía, esencialmente, mientras que querubín se mueve en la tierra, cae a la tierra. Y nosotros cuando hablamos de lucero nos estamos refiriendo precisamente a la reina del cielo. Quizás una de las muy pocas relaciones iconográficas que tenemos es el de la media luna, que aparece en los pies de muchas vírgenes, de muchas diosas en diferentes culturas. Esa media luna conecta directamente, precisamente con este lucero, ¿sí? Es como una un pequeño enlace que hay entre estos dos. Y también hablando, por ejemplo, de ciertas estrellas como Venus o estrellas de 8 puntas que aparecen en muchas figuras arqueológicas, están haciendo referencia precisamente a este lucero. Obviamente, muy conectado a veces con Venus como la estrella de la mañana, pero ya en el texto podemos ver de que en realidad está hablándose de que es como la primera luz que aparece en ese tiempo en el que Dios está creando las cosas. Es el lucero del alba, por eso, del alba de la creación. Y nosotros tenemos que este querubín, a quien nosotros al final lo vamos a terminar llamándolo diablo o Satanás muchas veces, es precisamente el que es engañado por esta luminaria, y los dos paulatinamente comparten casi el mismo pecado, tratar de compararse con Dios y levantarse contra Él, van a terminar asociados en esa iniquidad buscando trabajar juntos. Entonces, sí es importante poder reconocer que estamos hablando de dos entidades diferentes. Normalmente cuando uno lee Isaías 14 y Ezequiel 28 piensan que están hablando los dos de un solo personaje, del diablo. Pero ustedes han visto cuánta contradicción hay entre un pasaje y el otro. Como si uno lee con cuidado, ve características en la luminaria que son totalmente distintas a las de querubín. Ahora, si usted va al final de la Biblia, si usted llega al libro de Apocalipsis y usted llega al capítulo 18,
va a ver que ahí se describen básicamente 18, 19, dos enemigos, básicamente dos enemigos. La gran ramera, que también la llama Babilonia, y el diablo Satanás. Dos enemigos. ¿Por qué? Porque en principio fueron dos los que se rebelan. Ambos fueron echados en momentos diferentes a la tierra y obviamente ellos han dejado una huella no solamente en la misma corteza terrestre, es decir, que dejaron una huella física porque cayeron. Jesús habló, por ejemplo, del diablo, del segundo personaje que cae, cuando dice, yo vi caer a Satanás como un rayo, obviamente a la tierra. Pero también dejaron una huella en las culturas del hombre, de las sociedades, a través de formas de pensar y de abordar la manera de vida. De alguna forma, vamos a dedicar más tiempo por el tópico que nos reúne, hablar acerca de la sabiduría o la reina del cielo, que en lugar de hablar de querubín, que corresponderá a otro entrenamiento en el tiempo de Dios. ¿Qué pasa después de esto? Después de este terrible caos que se produce con la caída de estos dos personajes. Sabemos por otros pasajes de que, por ejemplo, cuando cae el diablo, querubín, no cae solo, cae con muchos ángeles. Es decir, no va a ser una acción solo de un personaje, son muchos los que se levantan y muchos los que van a intentar pararse contra Dios, definitivamente. ¿Cómo queda todo? Bueno, Génesis 1:2. Queda todo en caos, desorden, desolación, destrucción. Esa es la forma en que queda después de estas dos caídas. Hay un par de pasajes que quisiera revisar con ustedes para poder poner en orden esto y que se den cuenta lo claro que es el relato, distinguiendo lo que es la creación, por un lado, ese verso 1:1 de Génesis, y la restauración, que aparecería en el tercer versículo del mismo capítulo 1. ¿Le parece? Veamos estos versos. Cuando hablamos de la creación, obviamente, nos referimos a esa creación que se llama ex nihilo, ¿sí? De la nada, Génesis 1:1, donde dice, en principio Elohim Aleph Tav creó los cielos y la tierra. En relación directa, por ejemplo, con ese pasaje está Hebreos 1:2. ¿Qué dice Hebreos 1:2? En estos tiempos postreros, Dios nos habló por medio del Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por el cual hizo también los siglos. Él creó todo. Sí, en el versículo 1, cuando dice creó los cielos, la palabra es bará, y bará significa hacer algo de la nada, de la nada. Pero hay otro proceso que no se debe confundir con la creación, que es la restauración. O también aparece la palabra fundación. ¿Sí? Cuando se habla, ¿dónde estabas tú? Dice el Señor, cuando yo fundaba los cielos, cuando yo fundaba la tierra. Bueno, cuando se habla de restauración o fundación, estamos hablando no de Génesis 1:1 ni de Hebreos 1:2, sino más bien de Génesis 2, verso 1, donde aparece esta restauración. Dice, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. Claro, después de todo lo que pasa en el versículo 1:2, donde se habla del caos, el desorden, la oscuridad, era totalmente comprensible que en el capítulo 2 se mencione y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército. La palabra ordenados literalmente en hebreo significa completados. Completados. Ahora, es también en Hebreos, esta vez en el capítulo 11, versículo 3, donde hay una referencia a este hecho de Génesis 2:1. Dice, por fe entendemos que los siglos fueron restaurados con un dicho de Dios
para que las cosas que no se están viendo lleguen a ser visibles. Vean ustedes que aquí habla de restauración. La palabra en griego para restaurados o restauración es katertistai, y eso significa completar totalmente, reparar o ajustar, hacer apto, completar, constituir, perfeccionar, preparar, remendar, restaurar. ¿No tendría sentido que Dios apenas haya hecho todas las cosas tenga que restaurarlas? ¿No le parece? Si se habla de restauración es que hubo algo que pasó que amerite restaurar lo que quedó dañado, lo que quedó destruido. Entonces vean ustedes que tanto en Génesis, en el capítulo 1 y en el capítulo 2, se distingue entre lo que es la creación, 1:1, y la restauración, 2:1. Y también en el libro de Hebreos, cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Hebreos 1:2, que habla que Dios creó todas las cosas en Cristo, pero luego en el capítulo 11 dice, en el versículo 3, por la fe entendemos que los siglos, ¿sí?, fueron restaurados por una palabra. Y fue así, porque vean ustedes de que Dios dijo, sea la luz, y fue hecho. O sea, Dios todo lo que restaura, lo restaura hablando. Claramente podemos ver en estos pocos versos, y hay otros tantos, justamente esta diferencia entre lo que es la creación y la restauración que tiene que hacer Dios de todo el cosmos por la caída primero de Lucero y luego de Querubín. En el libro de Job 38 hay algunos versículos muy interesantes también, vamos a leer del 8 al 11. Dice, ¿quién encerró al mar con doble puerta cuando irrumpía saliéndose de su vientre materno? Cuando le puse nube por vestido y por envoltura densa tiniebla, cuando establecí sobre él mi límite, puse barra en sus puertas y le dije, hasta aquí llegarás y no pasarás, aquí se detendrá la soberbia de tus olas. Es un pasaje sumamente interesante y les dejo todavía la pantalla con el verso para que puedan pesarlo, para que puedan revisarlo. Recuerden que en el libro de Génesis 1:2 dice que todo estaba cubierto por agua, ¿recuerdan? Entonces dice, ¿quién cerró el mar con doble puerta? ¿Cómo así? Dice, cuando irrumpía saliéndose de su vientre materno. Y vean ustedes que la descripción que se hace del Espíritu, inclusive del Espíritu en el versículo 2 de Génesis, es como que el Espíritu sobrevolaba, y si uno lee la palabra en el hebreo, da a entender como gestando, ¿sí? Hay algo muy precioso que está escondido. Pero luego habla, dice en el verso 9, le puse por vestido una densa niebla. Y luego en el 10 dice, establecí sobre él mi límite. Y sí, vemos en la restauración que empieza en el versículo 3, cómo Dios va a hacer salir la tierra seca del agua, poniendo límite a las aguas, y cumpliendo lo que dice en el versículo 11, hasta aquí llegarás y no pasarás. Esa tremenda declaración. En el capítulo 26 del mismo libro de Job, y es que Job tiene tesoros tan preciosos, dice lo siguiente hablando de este incidente, versículo 5. ¿Serán dados a luz gigantes bajo las aguas con sus habitantes? Ante él el Seol está desnudo y el Abadón no tiene cubierta. Él, Dios, extendió el norte sobre el abismo y suspendió la tierra sobre la nada. Embolsa en sus nubes el agua y la nube no se rasga bajo ella. Encubre la faz de su trono, desplegando sobre él su nube. Todo esto es parte precisamente de esta restauración que Dios inicia con toda la creación. Vean que aquí se utilizan palabras que estaban mencionadas en el versículo 2 de Génesis, cuando se hablaba del abismo, por ejemplo, y otra vez las aguas,
Y vean ustedes que Dios dice que embolsó las nubes, es decir, separó las aguas de arriba y separó las aguas de abajo, las aguas que marcan los límites para que la tierra pueda manifestarse. Hay tanta descripción y tanta claridad en lo que nos plantean estos textos que difícilmente podríamos ignorarlos. ¿Sí? Se puede ver cómo se describe ese proceso de restauración que vino como consecuencia de todo el daño que hicieron estas dos grandes rebeliones. Por último, en el capítulo 26 del libro de Job también, versículo 10 al 13 dice: trazó un círculo sobre la faz de las aguas, en el límite de la luz con la tiniebla. Los pilares de los cielos fueron abiertos y ante su reprensión quedan atónitos. Con poder refrenó el mar y con inteligencia hirió de muerte a Cetus. Su espíritu limpió los cielos, su mano mató al dragón apóstata. Todo esto que ustedes ven descrito en Génesis o en Job 26, está haciendo referencia precisamente a este proceso de limpieza, purificación, el cambio del raquía que se produce cuando Dios va a establecer al sol, la luna y las estrellas para que marquen los tiempos. En fin, encontramos que en Job se describe mucho de esas acciones. Ahora, ¿por qué es importante entender este asunto? Básicamente porque si queremos hablar de la Reina del Cielo, tenemos que tener claridad de quién estamos hablando. ¿Sí? ¿Cuándo aparece? ¿Qué características tiene? ¿Cómo podemos reconocer su acción? ¿Cuál es su tarea? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo es la manera en la que opera esta entidad? Aquí hemos conectado a la Reina del Cielo con Lucero, con Sofía, con la primera luminaria que se revela contra Dios. Vamos a dedicarle en la siguiente sesión tiempo para explicar un poco más de la manera en que se usurpa esa característica de sabiduría y de luz para poder engañar al hombre. Así como Querubín fue engañado, de la misma manera el hombre ha sido engañado. Y para esto vamos a necesitar hacer también una revisión del pasado y de la historia, no tan extensa como la que tuvimos que hacer hoy, llegando muy atrás, ¿verdad?, en el tiempo, sino básicamente a partir de lo que el Señor nos permita ya ver en tiempo cronológico humano. Sin duda eso va a ser sumamente clarificador para que podamos nosotros entender cómo opera esta entidad y cuál es la manera en la que nosotros podemos confrontar. Simplemente para terminar esta parte, este primer punto grande que hemos tratado con los principios, vamos a ver que Dios es coherente en su revelación y que muchas cosas nosotros las podemos entender por la manera en que Dios juzga las cosas o cómo las ve a lo largo del tiempo. Y yo siempre he dicho que es un error sacar una conclusión de un solo versículo. Básicamente porque podemos nosotros simplemente quedarnos con una interpretación incompleta o errada. Por tal razón, la manera más sabia de abordar siempre el estudio de la palabra, especialmente cuando se tocan temas tan profundos y tan espinosos como los que estamos compartiendo, es buscar entender cómo Dios opera, pero también podemos entender cómo la tiniebla, cómo los enemigos de Dios operan. O sea, lo mismo que provocó la caída de Querubín, va a ser lo que provoque la caída de Adán. La misma manera encubierta de trabajar de este lucero y esa intención de ser igual a Dios, ser el consejero de Dios, va a hacer que caiga también Adán, caiga Salomón y podamos ver a mucha gente siendo engañada
supuestamente por un buen espíritu. Entonces, esa recomendación de Dios de pesar los espíritus que está en el Nuevo Testamento es un constante permanente, es un llamado de atención para que constantemente nosotros estemos no solamente avanzando, sino que también juzgando las cosas correctamente, porque la posibilidad de ser engañados en algunos asuntos de nuestra vida diaria, cuando por ejemplo no tenemos un sí o un no claro en la palabra, sino tenemos un gris de por medio, es bien grande. Tenemos el privilegio hoy de tener acceso al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que al final nos va a llevar a toda verdad. Sea por la palabra, pero esencialmente sea por el Espíritu Santo, que el Señor nos permita abrazar siempre la verdadera sabiduría, la que viene de lo alto, la que desciende del Padre de las luces y la que nos permite con toda seguridad saber que estamos edificando lo que Dios quiere en nuestra vida y en la vida de otras personas con la ayuda de Dios. Oremos un momento. Señor, queremos abrazar con todo nuestro corazón esa sabiduría que viene de tu presencia a través del Espíritu Santo. Sabemos que es fácil muchas veces obrar neciamente. Mas tú, Señor, tú has provisto todo para que nosotros no seamos engañados. Tú has enviado tu Espíritu para guiarnos en toda decisión y en toda verdad. Padre, libra nuestra alma del engaño. Señor, si hay personas que han asumido verdades que en realidad son engaños, te queremos pedir en este día que tú les hables, Señor, que tú puedas mostrarles que están equivocados y que a través de tu ayuda ellos puedan encontrar el camino a la verdadera sabiduría que está en Cristo. Señor, gracias porque Él se nos ha sido hecho sabiduría de Dios. Y que hoy día, al tener su persona dentro de nosotros, tenemos acceso a esa sabiduría celestial, a la que verdaderamente viene del trono tuyo, Señor. Padre, ayúdanos a no caer en el engaño de falsas sabidurías. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz siempre. Y ayúdanos a entender nuestro llamado personal, para no envidiar o ambicionar el llamado que no es nuestro, para no despertar en nosotros codicia por aquello que no es nuestro, sino saber guardarnos en el lugar y con los dones y las joyas que tú nos has dado para nuestro propio crecimiento y para la bendición de todos los que están alrededor de nosotros. Gracias, Padre, porque tú eres bueno y porque todas las cosas tú las haces perfectas. Te bendecimos en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, gracias por compartir este tiempo con nosotros. No se pierda la segunda parte, donde ya podremos entrar más en el terreno propiamente de la Reina del Cielo y lo que queremos exponer a través de este entrenamiento. Dios los bendiga grandemente. Nos vemos mañana.